Bienvenidos y bienvenidas a su programa Conociendo Otras Fronteras. En el día de hoy traemos un programa muy interesante. Estaremos hablando sobre la vida del patricio Juan Pablo Duarte, con una persona con mucha experiencia y conocimiento en la materia. Estamos hablando del historiador José Guerrero, que es el director del Museo de Historia y Geografía de la República Dominicana. Además de eso, como siempre, nuestro análisis en esta ocasión hablando sobre el acuerdo de cese al fuego entre Israel y Hamás. Y además las sesiones acostumbradas en este interesante programa. Hola amigos televidentes, en el día de hoy, en el análisis, estaremos hablando del acuerdo de cese al fuego que se anunciara el viernes 17 de este mes de enero. Ese acuerdo entre Israel y Hamás es un acuerdo histórico porque después de muchos años de conflictos se decide tratar de buscar un punto mediano, no queriendo decir esto que estamos hablando de un acuerdo de paz, sino por lo menos un acuerdo que permita lograr que los rehenes que mantiene Hamás puedan regresar a Israel con vida y quizás en condiciones que puedan garantizar su integridad. El otro aspecto importante también a tomar en cuenta es que este acuerdo va a permitir que la mayoría de refugiados palestinos, estamos hablando de más de 700.000 que se encuentran transitando muchos de los territorios de los países vecinos, puedan regresar a sus hogares. Hogares que, como todos sabemos, están totalmente destruidos. Para Naciones Unidas se habla de un 69% de las infraestructuras de Gaza se encuentran en una total destrucción. Estos aspectos también nos toca la parte humana, que es significativa, porque el conflicto inicia con un ataque de Hamás a la ciudad de Israel en el año 2023. Y a partir de este proceso, las represalias que tuvo Israel contra el pueblo de Palestina, específicamente la parte de la Franja de Gaza, fue contundente. A unos niveles de proporcionar para muchos de los analistas y expertos en derechos humanos, y muchas de las personas que han visto sufrir las consecuencias de estos ataques que, volvemos y repetimos, fue la respuesta a las acciones cometidas por Hamás. Han en esto caído muchas personas que no tienen nada que ver con el conflicto, específicamente niños y mujeres que están al margen de esta situación. El estimado, para que podamos tener una idea, se calcula alrededor de casi 50.000 personas que han fallecido del lado palestino en lo que va de este conflicto, además de las 1.200 personas que fallecieron durante el ataque de Hamás, que son de origen judío. Estos elementos se venía hace mucho tratando de buscar la manera de cómo lograr un acuerdo que parara este conflicto. Y de parte de Estados Unidos, el presidente Biden desde el año 2024, específicamente desde mayo del año 2024, hizo una propuesta de cómo podían tratar de llegar a puntos de entendimiento y que esta propuesta pudiera ser por fase para lograr reducir las posibles contradicciones y dificultades que limitaban un canje de rehenes y de prisioneros, que es lo que buscaba la parte de Hamás. Durante casi un año, esta propuesta nunca fue acogida de parte del presidente Benjamín Netanyahu. Planteaba que esta alternativa no iba a ser posible hasta que ellos no pudieran erradicar de manera definitiva toda esta fracción de terroristas, como le llaman desde Israel, a los militantes de Hamás. Y por eso muchos, incluso desde el propio Estados Unidos, señalaban que eso iba a ser imposible. Imposible porque la lógica de eliminar a Hamás implicaría toda una vida, porque no es una concesión de un grupo como tal, sino es una visión ideológica que está impregnada en parte de la población
de Palestina, lo que implicaría eliminar la población por completo de Gaza y quizás también de Cisjordania para lograr llegar a esa meta que tenía el primer ministro Benjamín Netanyahu. Y por eso la única salida más viable para garantizar la seguridad de aquellas personas que habían sido tomadas como prisioneros por parte de la milicia de Hamas era llegar a algún tipo de acuerdo, como en efecto sucedió ahora. Para muchos este acuerdo es un efecto Trump. ¿Y por qué dicen con efecto Trump? Porque el presidente Trump había señalado que uno de los elementos que él buscaba parar tan pronto él tomara posesión era el conflicto entre Israel y Hamas. Entendía que ese conflicto lo que estaba desangrando la zona y generando las condiciones para que él mismo pudiera expandirse a otros territorios de la región y el conflicto, por tanto, pudiera dimensionarse a unos niveles que pudiera perderse el control de toda la situación que había iniciado con las diferencias históricas que existen entre Israel y esa facción Hamas, que recordamos que desde el año 1987, cuando nace, decidió comenzar a enfrentar a través de las armas la manera de cómo independizar el territorio palestino. Saludamos como un aspecto muy positivo lo que ha ocurrido. Definitivamente, como ha estado contemplado este proceso, que está visto en 3 fases, estas 3 fases empezaron este domingo con la liberación de 3 rehenes judías que fueron entregadas al gobierno de Israel y a cambio de ellas 30 personas que estaban guardadas en prisión palestina fueron liberadas por cada una de ellas. Estamos hablando de unas 90 personas que fueron liberadas. El primer acuerdo implicaba este compromiso de ambas partes que fue cumplido. Hay una segunda fase que lo que se espera es que en la segunda fase se pueda lograr la liberación de todos los rehenes que faltan. Recordamos que se habla de uno más de 250 rehenes que pudieron llevarse la milicia de Hamas, y lo que se busca es que en esa segunda fase se pueda lograr la liberación de todo del total de las personas que han sido tomadas como rehenes. Y con ello, lógicamente, que puedan liberarse una cantidad significativa de palestinos que guardan prisión. En la gran mayoría, muchos son menores de edad, otras son mujeres que, si bien es cierto, muchas han sido reconocidas por el propio Estado judío de que forman parte de Hamas, pero la gran mayoría, señalado por las propias autoridades judías, son personas que han sido detenidas para fines de investigación. Es decir, que están lejos de la participación del conflicto. La tercera fase que plantea este acuerdo de cese al fuego es que posteriormente, si todo continúa en paz, que no haya ningún tipo de ataque de un lado ni del otro, lo que continuará es la reconstrucción de Gaza. Estamos hablando de que para la reconstrucción de Gaza se estima entre 40.000 a 50.000 millones de dólares que se estaría llevando, y que esto tendría que venir de la comunidad internacional para poder colaborar con el renacimiento de la zona de Gaza. Pero uno de los aspectos que también se ha estado señalando es quién va a controlar y dirigir esta parte importante de Gaza después de estos acuerdos. Y aquí han surgido varias propuestas. Una, que pueda ser una dirección tripartita de los países que se han involucrado en este acuerdo de paz. En el caso de Qatar, el mismo caso de Emiratos Árabes, y de igual manera de una facción internacional que pudiera ser Estados Unidos. Y en el otro aspecto se menciona que lo que se debe llegar es a algún acuerdo que pueda ser dirigido por los propios palestinos, no así por la facción que dirige el grupo de Hamas. Esto nos lleva a que quizás la lógica todo apuntala a que pueda ser dirigido por Fatah, que es el otro grupo político, el más importante, porque es un grupo de una característica laica, sin una visión ideológica basada en la religión, que considera que se debe de reconocer el Estado de Israel y que a su vez el Estado de Israel debe reconocer el Estado palestino para que pueda existir una convivencia pacífica en el marco de estas dos grandes poblaciones históricas que han vivido durante toda la vida en este territorio. Esta facción que todos recordamos era la que dirigía Yasser Arafat,
que conciencialmente, por sus posiciones de negociación con Israel en el año 1987, genera un fraccionamiento de otros grupos que entendían que no era viable hacerlo, y es cuando nace Hamás. Y Hamás se convierte en esa piedra en el zapato que generó dificultades, no solamente para el Estado de Israel, sino para los propios palestinos, como el caso de Yasser Arafat, que siempre tuvo que enfrentar a este grupo que se opuso a las medidas de los acuerdos de paz que posteriormente fueron fortalecidos en el año 1993 y que se reconoció realmente el liderazgo de la autoridad palestina sobre la figura de Yasser Arafat. Y esto no así de este lado de este grupo, que siguió accionando de manera unilateral, generando situaciones que agravaron las posibilidades de un verdadero acuerdo de paz, que hasta el día de hoy se arrastran estos conflictos y que ya todos conocemos y hemos visto a través de los medios de comunicación internacional. Finalizamos diciendo que el acuerdo no es quizás el mejor de todos, porque no estamos hablando de un acuerdo de paz, estamos hablando de un acuerdo de cese al fuego, por lo tanto el conflicto puede continuar en cualquier momento, pero es una iniciativa que permite que por lo menos comience a llegar ayuda humanitaria a Gaza, donde hay miles de palestinos que viven en condiciones precarias, que están en condiciones infrahumanas, y que esta oportunidad permite que los organismos internacionales como Naciones Unidas puedan llevar ayuda como alimentos, agua, medicamentos, y además permite que muchos de los que han tenido que salir como refugiados fuera de su territorio puedan regresar otra vez a su tierra. Además, también genera una tranquilidad del lado de Israel, porque la población comienza entonces a sentir un poco de paz ante estas situaciones, estos ataques que se presentan con mucha frecuencia y que genera una intranquilidad en la propia población judía. Y además, para esos familiares que están a la espera de que puedan llegar esos rehenes que ya tienen casi un año fuera de su familia, y que esto le dará la oportunidad de traerlo otra vez a casa sanos y salvos. Y esto es muy importante, y por eso entendemos que, si bien es cierto, no es el mejor de los acuerdos, pero es el acuerdo que el momento nos permite para que pueda quizás darse las condiciones para un real acuerdo de paz en el futuro. Ahora en Voz, puede disfrutar de La Expresión de la Tarde con los destacados periodistas y comunicadores Adolfo Salomón, que ayer el presidente Luis Abinader, Carmen Curiel, quizás la inteligencia, Roberto Gil y Ángela Costa. Posición del presidente. De lunes a viernes de 3 a 5 de la tarde, La Expresión de la Tarde, por Voz, Canal 85, y en nuestras redes sociales, @tvn24.do, @VozMediaNet, en TikTok, @tvn24do, en nuestra página web, Voz Media Network, en YouTube, Voz Media Network, TVN24DO. Bueno, estamos en su programa Conociendo Otras Fronteras. En el día de hoy tenemos un invitado de lujo, una persona que es catedrático universitario, historiador, miembro de la Academia de Ciencias, la Academia de Historia de la República Dominicana. Además de eso, una persona con un expertise que es reconocido no solamente en la República Dominicana, sino a nivel de América Latina, desde Brasil, Puerto Rico y muchos otros países que han tenido la oportunidad de recibir su docencia, sus conocimientos sobre la historia. Y en el día de hoy, necesariamente, no podemos dejar pasar el momento de hablar un poco de quién fuera el fundador de lo que hoy es la República Dominicana, nuestro amado y bien representado en nuestra historia, Juan Pablo Duarte. Y para eso traemos a el profesor universitario José Guillermo
Guerrero, quien nos va a comentar un poco sobre estos acontecimientos y algunos datos que para muchos de nosotros todavía son desconocidos, pero como historiador, como una persona que profundiza en el tema, nos dará la oportunidad de profundizar al respecto. Bienvenido, profesor, a su programa Conociendo Otra Frontera. Muchas gracias. Esta es la labor del historiador, dar a conocer la historia dominicana. Bueno, qué bueno. Pues mire, usted sabe que muchos elementos de esto que siempre están sobre la mesa, se habla siempre de ese Duarte histórico, pero es un Duarte que yo creo que lo hemos colocado solamente sobre la parte formal de la historia, pero hay muchos elementos que siempre quedan fuera. Nadie conoce ese Duarte que vivió tantos años en Venezuela, muy pocas personas conocen sobre el Duarte joven, que a mí me encanta siempre resaltarlo para que los jóvenes de hoy entiendan que cuando Duarte se involucró en estos procesos, no era el Duarte viejo que nos muestran en las fotos. Entonces, cada uno de estos aspectos me gustaría poder profundizar con usted, maestro. ¿Por dónde empezamos? ¿Cómo empezamos a hablar del Duarte? ¿Por el Duarte joven o empezamos por el Duarte más actual? Bueno, yo te puedo decir que de Duarte se han construido 3 espejos, como dice Pablo Mella, un historiador, filósofo jesuita, que tiene un libro premiado, Los espejos de Duarte. 3, digamos así, la construcción de 3 facetas. Uno es un Duarte histórico, otro es un Duarte místico y otro un Duarte mítico. Eso es interesante porque esas 3 facetas un poco como que se mezclan. El histórico, para que tú veas que, por ejemplo, puede ser tratado, ha sido tratado por muchas personas, pero, por ejemplo, yo recomiendo mucho este libro de mi colega Orlando Hinoa, porque él se limita exclusivamente a los datos históricos, a los documentos. Pero ¿qué pasa con los documentos? Es que hay muchos aspectos de Duarte que no hay documentos. Que, por ejemplo, tú mencionaste su estadía en la selva, 20 años en la selva de Apure. No hay un solo documento sobre eso, excepto que él escribió un poema que se supone que fue escrito a Marcelino, un señor apellido Marcelino, que era miembro de una logia, pero siempre tenemos que buscar la información como deducirla, ¿tú entiendes? Por ejemplo, sobre la Trinitaria, que es un acontecimiento que aparece en todos los textos, resulta que cuando Carlos Razaba Blanco fue a completar el llamado Archivo de Duarte, que son 54 documentos que envió su hermana Rosa Duarte en 1888. Él fue a completarlo y cuando los revisó uno por uno, se dio cuenta de que sobre la Trinitaria no había absolutamente ninguna información. Oye, lo que te estoy diciendo, sobre la Trinitaria no había ninguna información de puño y letra de Juan Pablo Duarte, mencionando que había fundado una institución llamada la Trinitaria, que eran 9 los miembros, que su papel era esto y esto. Nada, absolutamente nada. Claro, Duarte sí mencionó la fecha, el 16 de julio de 1838, que se supone que fue cuando él fundó la Trinitaria. Pero para que tú veas solamente de inicio los problemas metodológicos, teóricos metodológicos que tenemos, que tener cuidado cuando analizamos la figura de Duarte. Claro, hay muchos hechos en la historia que suceden y no quedan registrados en la historia también. Sí, porque son a veces contados, van por Él tuvo un problema también en su vida, que es que al exilio, cuando lo estaban persiguiendo los haitianos, en 1843, pues su tío Prudencio quemó todos los papeles. Eso está escrito en el propio diario de Rosa Duarte. Pero de todas maneras, lo que quiero decirte con esto es que la información que no tenemos dada por el patricio o por su hermana o por alguna fuente primaria, entonces la literatura ya se encarga de como complementar esos datos que faltan. Por ejemplo, nadie sabe exactamente las últimas palabras que Duarte dijo. Bueno, pero hay una recreación. Entonces, este texto, que es una novela fantástica, yo sé que a ti te gusta la novela. Sí, sí, claro. Y yo soy historiador y leo novelas, y leo novelas históricas. Por lo que te estoy diciendo, es que la novela, en cierto sentido, recrea vitalmente más cerca de lo que realmente aconteció. Entonces, en esta novela de Pedro Troncoso Sánchez,
Al final, dice él, y cuando el padre de la patria estaba ya, que estaba perdiendo ya el sentido, porque estaba ya falleciendo, hubo de recordar claramente su infancia cuando estaba en Santa Bárbara, su madre cuando le enseñó el catecismo a los 5 años, cuando jugaba con Félix María Ruiz, su gran compañero, es decir, es una reconstrucción literaria de lo que fue en ese sentido, porque difícilmente una persona ya moribunda puede tener esa claridad y esa certeza de esa cita exactamente, de hacer digamos así, un balance tan exacto de su vida. Sí, pero eso lo hace Pedro Troncoso Sánchez. Entonces a mí me gusta juntar las fuentes. Claro, cuando hablo de la fuente histórica digo, esto es por historia. Y cuando la información está reconstruida por la literatura, digo, esto es por la literatura. Pero al fin y al cabo lo que interesa es lo que tú dijiste, es qué transmisión, qué comunicación nosotros vamos a tener sobre la historia dominicana y sobre uno de nuestros padres de la patria, sobre todo a la juventud, a la niñez y después a la juventud. Porque si le damos el libro de historia tal y como lo escribimos, exactamente, se lo entregamos, ese niño, ese joven, posiblemente va a dejar el libro y no va a interesarse por la vida de nuestro patricio. Sí es. Si usted sabe que a propósito de lo que usted menciona y que hace un recuento de la parte literaria y del Duarte histórico en 2 documentos que es interesante, que luego ahorita un poquito vamos a retomar para hacer un close-up para que las personas lo puedan ver y el que esté interesado en conocer estas literaturas sepa cómo adquirirlo. Pero me gustaría caer en el punto que usted señalaba, y eso a propósito de los jóvenes. Nosotros tenemos un Duarte que indudablemente empezó a tener un criterio propio de lo que realmente debía de ser una nación nueva en este territorio que estaba ocupado por la parte haitiana. Usted como historiador, ¿a qué se debe esa visión de Duarte? ¿Cómo fue evolucionando? Y me gustaría incluso, para que usted fuera cerrando ahí en esa parte, la visión ideológica de Duarte, ¿cómo concluye y dónde podemos situarla, la visión ideológica? Mira, Duarte era un autodidacta. En la época, sobre todo en la época haitiana, pues no había universidad. Y yo lo que he tenido información es de una escuela primaria. No veo información de escuela secundaria, por ejemplo, para decirte. Duarte era un gran autodidacta, y eso lo dice Félix María Ruiz, el último trinitario que murió en Mérida, Venezuela, y que escribió una carta diciendo eso. Era un gran autodidacta, era un lector, devorador de libros, y no solamente de historia, de geografía, de historia militar, de la Biblia también leía mucho. Pero definitivamente que el viaje que él hizo en el 1828, la fecha no está muy clara, hasta el 1833, a Estados Unidos y Europa, y de Europa a Inglaterra, Francia y España. Eso no lo hacía cualquier persona en esa época. Ese joven ahí pudo ver fenómenos históricos muy candentes, los fluvios de la Revolución Francesa, especialmente de la Revolución de 1830, que fue más fundamental que la de 1789 desde el punto de vista social y político. Él pudo ver muchas organizaciones en España, especialmente en Barcelona, que estaban luchando por fueros municipales, por eso él va a incluir el municipio como el cuarto poder. Eso es una visión muy adelantada de él. Pero muy adelantada. Muy adelantada de él. Como un poder, así. Si nos hubiéramos llevado a Duarte, pues los municipios fueran como el presidente de la República, el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el municipio ahí hablando de tú a tú, decidiendo las cuestiones de la gente. Y entonces eso le dio a Duarte definitivamente con una experiencia muy vital. Pero hay muy pocas informaciones. Porque, ¿qué pasa? Él le prometió al historiador José Gabriel García, en el 1868,
que iba a publicar, que iba a escribir la historia de la República Dominicana, él vinculada a la historia de la separación, etcétera, y no lo hizo. Parece que dejó algunos apuntes que fueron los que su hermana Rosa Duarte luego los completó. Y decimos que los completó porque están escritos en primera persona y en tercera persona. Yo tal y tal cosa, y después dice él. Entonces parece que hubo esa dualidad. Es decir, algo encontró Rosa Duarte que luego fueron completados. Pero hay unos borradores, hay unos apuntes y no coinciden totalmente. Entonces, hay partes ahí que si no están mencionadas, entonces nos queda ese gran vacío del patricio. Entonces, muchas veces tenemos que reconstruirlo a través del contexto en que vivió. ¿Entiendes? El contexto en que vivió y sobre todo, por ejemplo, sabemos que él volvió en el 1833 porque ella aparece firmando una acta de matrimonio. Eso sí, él se dedicó mucho a la relación parental, a la relación personal, con muchos de esos que después aparecen como trinitarios, aparece siendo padrino, siendo testigo de bodas, etc. Tenía una vida social muy amplia, muy grande. Y el hecho mismo de que haya nacido en Santa Bárbara, nos dice a nosotros que era el sector más dinámico desde el punto de vista comercial. No es raro que su padre haya tenido un almacén ferretero, que más bien que ferretero tenía que ver con el puerto, porque ahí está mismo la puerta de la Tarazana. Sí, exacto. Ahí está la puerta de la Tarazana y un poquito más a la derecha está la puerta de San Diego. La puerta de San Diego conducía al Palacio de Gobierno, que eran las casas reales, y la puerta de la Tarazana, ahí mismo frente a las atarazanas, que hoy es el Museo del Mar, y en ambas puertas, el padre de Duarte tenía su almacén. Se entraba por los dos lados, por la Presidente González actual y por la Vicente Celestino Duarte. Y ahí tenía él un gran almacén. Ahí tomó Duarte ese lugar, porque él era el albacea, él era también el que llevaba la tenuduría de libros. Ahí también utilizó ese lugar para educar a sus jóvenes. Es otra cosa. Mira, te voy a hablar de 3 cosas que Duarte tuvo únicas. Más nadie las tuvo en este país. Vamos a escucharle. 3 cosas. En primer lugar, lo que tú dijiste, una visión independentista y antiimperialista. Porque tú puedes ser independentista, pero no antiimperialista. Sí, tú, bueno, logré la independencia de la República Dominicana, pero ahora apoyo a los imperios. No, Duarte era las 2 cosas. Y advirtió, cuidado con el imperio de los Estados Unidos, cuidado con el imperio de Rusia, con el imperio de Francia, cuidado con el imperio español. ¿Entendiste? Estas 2 cosas primero. Es decir, independentista y antiimperialista. Segundo, él tenía lo que llaman unidad de razas, 0 prejuicios contra la población negra y mulata. Todos somos iguales. Y eso le creó algún problema dentro de la organización. Pero es el único. Y te falta el tercero. Sí. El tercero es una frase de él inmortalizada por José María Serra. Admiro profundamente al pueblo haitiano. Él sabía que una cosa eran los dirigentes haitianos y otra cosa era el pueblo haitiano. Porque ese pueblo me ha enseñado el valor de la libertad, de luchar por la independencia, etc. Fíjate. Y ahí mismo dice, pero no puede haber unión entre Haití y República Dominicana. Ahí mismo de una vez lo pone claro. Pero esa frase, admiro al pueblo haitiano, tú no lo vas a encontrar en ningún prócer, ni ningún político dominicano de esa época. ¿Entiendes? O sea, yo creo que esos 3 elementos hacen a Duarte único. Sí, fíjate, admiro al pueblo haitiano, significa no tengo prejuicios sobre la población haitiana, pero no puedo aceptar la política de sus jerarcas, de sus dirigentes, de unificar el país. O sea, que me gustaría volver para ver las 3 frases que él mencionó, que son las 3 condiciones que muestran el nivel ideológico de Duarte. El primero, que era independentista, pero antiimperialista. Antiimperialista. Y ahí rescatar esa parte para comparar, para hablar. Quizás usted cree que ahí estuvo la razón
de por qué Duarte tuvo que salir al exilio después de la independencia, porque la mayoría de estos grupos que habían en la República Dominicana no estaban de acuerdo con él, con esa visión antiimperialista. Totalmente. Totalmente. Él tenía una visión radical en ese entonces. Y aparece justificado por los hechos. Cuando la Junta Central Gubernativa planteó el asunto de en 9 de marzo, poner en práctica el llamado Plan Levasseur, que era buscar el protectorado de Francia para entonces nosotros darle a cambio la península de Samaná. Duarte hizo una crítica pero radical, inclusive tan radical junto con otros miembros, que la Junta Central Gubernativa tuvo que cambiar de presidente y cambiar a Bobadilla por Caminero. Y después, 6 días después de eso, el 9 de junio, dieron un golpe de Estado a la Junta Conservadora. Y ahí Duarte puso a Sánchez como presidente. Él y Puello, José Joaquín Puello. Los hermanos Puello siempre fueron muy importantes en toda la historia. Porque el único militar que había en ese entonces, que había sido miembro de la Guardia Militar Haitiana, eran los Puello. Estamos hablando de Gabino Puello, Eusebio Puello y José Joaquín Puello. Y ellos dieron ese golpe para quitar a la Junta Conservadora de Bobadilla, de Santana, de Caminero, y apoyada por Báez también. Lo que quiero decirte con eso, que esa visión antiimperialista, independentista, radical, le llevó a que en gran medida se quedara solo. Porque después el propio Sánchez y Mella, cuando salen al exilio y regresan, él no regresó, entonces tienen que participar en la política o de Santana o en la política de Báez. Sí. Entonces, y ahí el propio Mella fue a España, mandado por Santana, a buscar la independencia, el reconocimiento de la independencia o un protectorado. Fíjate, Sánchez firmó dos cartas solicitando el protectorado a Francia, pero Duarte, si tú no lo vas a encontrar en ese tipo de situación. Entonces yo creo que eso lo llevó a tener una actitud, un aislamiento con respecto a las fuerzas mayoritarias. Otra cosa que le creó problema, lo que te dije, la unidad y la unidad de las razas. Esa era mi siguiente pregunta, que es de los pocos libertadores de América que no se dejaron arrastrar por el criollismo tradicional, que era enfocado en el mestizaje, y aún así, entonces no así, por ejemplo, reconociendo las otras razas, como en el caso de las etnias aborígenes, sí, los negros. Aquí Duarte tuvo una visión de una sola raza. Sí, la unión de todas. Una visión muy, muy de vanguardia. Hablamos el otro día, hablábamos de Bolívar. Uh-huh. Pues mira, en el ejército de Bolívar solamente habían blancos. Después los negros, los mulatos y los indígenas estaban del lado de los españoles, porque él pertenecía a una clase de los criollos que eran blancos y esclavistas. ¿Entiendes? Sí. No. Duarte tuvo esa visión y tuvo problemas dentro de la Trinitario por eso. Parece ser, y eso lo dice Rosa Duarte, que él tuvo que romper el proyecto de constitución porque algunos se negaron a aceptar su principio de que todos los seres humanos, sin importar su raza, eran iguales. Claro, Rosa Duarte se equivocó porque el proyecto de constitución no pudo romperlo Duarte en el 1838, porque es un proyecto de constitución posterior. Sí. Porque hay mención inclusive el 27 de febrero de 1844, es decir, fue hecho ese proyecto de constitución después de la proclamación de la República, no fue en 1838. Lo que Rosa Duarte está confundiendo es el proyecto de constitución de la Trinitaria. Exacto, que debió que ahí cuando lo estaba discutiendo, los miembros, los que estuvieran, le dijeron que no, que era los españoles primero y después los criollos españoles. Inclusive, en gran parte, una hija de Jacinto de la Concha llegó a decir que al principio el movimiento de los trinitarios parecía un movimiento de blancos arios europeos.
Fíjate que en la lista que hace Serra, José María Serra, no están ni Mella ni Sánchez. Y parece que ya los mulatos y los negros entran porque su tío Prudencio Díez, en una reunión en casa, no recuerdo exactamente, pero una reunión importante, les dijo a todos ellos: hasta que nosotros no salgamos a buscar a la población negra y mulata, nosotros no vamos a tener la base social para separarnos de los haitianos. Y ahí mismo, de ahí mismo partió ese movimiento para buscar a los puellos que eran negros. Y de ahí viene entonces, hubo que buscar a Sánchez y después buscaron a toda la población. Por eso te digo, yo creo que esa concepción de Duarte en el 1838 de que la separación de Haití no iba a tener ningún tipo de privilegio racial ni social, le creó gran problema, al punto tal que yo creo que rompe el proyecto de la Trinitaria. Por eso no la menciona nunca, no la volvió a mencionar nunca la mencionó, y sí mencionó la filantrópica y la dramática, que fueron organizaciones creadas 2 años después, de las que sí tenemos muchos documentos históricos de su existencia. Entonces eso indica que él mantuvo una distancia de esa fundación de la Trinitaria. No, parece que recapacitó. Parece que dijo, no. Si sigo así me voy a quedar solo. Como quiera se quedó solo. Pero en ese momento todavía faltaba, pues, la proclamación, faltaba que él volviera luego de Venezuela. A él lo nombraron general y todo el papel que tuvo. Esa que hay interesante y es, mire que estamos hablando de ese pensamiento tan progresista de Duarte y diríamos que un pensamiento tan avanzado que al día de hoy muchísimos líderes mundiales no tienen un pensamiento como ese. No. De tener una visión de que todas las poblaciones tienen el mismo valor desde el punto de vista humano, y además de esa concesión clara de lo que la independencia, para que pueda ser real, tiene que estar desconectada del imperialismo. Entonces, ahí preguntarle, ¿por qué nosotros en la sociedad dominicana al día de hoy todavía siempre vivimos resaltando la figura de Duarte, pero no hablamos de esas dos condiciones que son tan importantes para afianzar la identidad dominicana? Bueno, vuelvo y te repito, la vida de Duarte está desperdigada, es lo que te digo. Entonces uno tiene que ir tomando y costurando. Las 3 cosas que te he dicho están separadas en el tiempo. Es decir, uno es lo que dice Rosa Duarte, el otro es una carta que le envía Félix María del Monte al ministro de Relaciones Exteriores después que se va de la Restauración, una carta bellísima donde dice: aquí hay un solo pueblo que quiere su independencia, y después hay una facción entreguista que primero fueron pro-haitianos, después fueron pro-españoles, después fueron pro-franceses y ahora son pro-norteamericanos. Y yo, ¿entiendes? Entonces yo voy juntando. Claro, humildemente te puedo decir que yo he sido el que he podido juntar esos tres elementos. Realmente ahora lo he escrito en un artículo en la revista Ecos de la Universidad Autónoma de Santo Domingo de Historia, y ahora lo voy a preparar mucho más amplio en un libro que estoy preparando al respecto. Pero por lo general la gente toma un tema, toma otro tema y toma otro tema. Y lo de los haitianos ni hablar, porque ahora desgraciadamente han tomado a Duarte como si fuera un anti-haitiano. Sí, exacto. ¿Me estás entendiendo? Como él fue un pro-dominicano, pero siempre dijo que no iba a tener esa visión prejuiciada ni contra los dominicanos ni contra los haitianos. Porque el pueblo haitiano no tenía la culpa. No tiene la culpa. Ni hoy tampoco la tiene. Entonces él permite hacer un juicio para una acción más integral y más de acuerdo con la realidad que necesitamos superar. Por eso yo creo que los otros no tuvieron esa visión, o por lo menos no la expresaron. Sí, y mire todo lo que usted señala, o sea, independientemente, siempre lo que vemos es que se toma por los cabellos las ideas de Duarte para utilizarla o con el tema haitiano, o utilizarla, por ejemplo, contra algún
candidato político en un momento determinado o contra algún interés particular. Sin embargo, muchos de estos que se llaman ser duartianos son los más imperialistas del mundo. Así mismo. O son los más racistas del mundo. Entonces tú dices, esto es totalmente contrario a lo que Duarte promovía y a lo que Duarte quería para la República Dominicana. El psiquiatra José Miguel Gómez, hay que seguirlo siempre. Él tiene un artículo sobre como la visión social de la historia del dominicano. Dice que muchos de lo que tú mencionaste son duartistas por fuera, pero por dentro son santanistas. Así es. Es decir, que hacen creer que son duartistas, pero actúan realmente como Santana. Entonces, no, yo creo que a mí me gusta también dar una visión de la historia con múltiples versiones. Porque a mí no me gustaría que me impongan una versión a mí. Tampoco le digo a mis estudiantes, todo lo que yo digo, ustedes tienen que creerlo, entre comillas, a juntillas, porque ustedes tienen que comprobar si lo que estoy diciendo se compadece o no con los documentos o con los hechos. No me crean totalmente. Yo soy una persona, un ser humano que tengo ideas, valores e intereses. Yo también tengo mis predilecciones y por tanto yo creo que ustedes deben de tratar de crear un pensamiento crítico y que sean ustedes los jueces de su propio pensamiento, los jueces que escojan lo que más le conviene de la historia, pero que no sea un profesor ni una institución que se la imponga. Entonces, que hay algo interesante que me gustaría, a propósito de eso que usted señala, es conocer hasta qué punto Duarte pudo tener algún pensamiento que buscara romper el esquema isleño y tratar de generar como una articulación más allá de la República Dominicana, entendiendo y comprendiendo esa visión que él tenía antiimperialista, de cómo podía extenderse ese pensamiento del libertador de él quizás hacia las Antillas. No sé si él tenía ese pensamiento, es una interrogante que uno siempre se hace, porque una persona con unas ideas tan avanzadas y una visión tan progresista, quizás es raro que no tuviera una idea parecida. Entonces me gustaría saber si él en algún momento llegó a comentar o escribir sobre eso. Sí, algo sí, podemos reconstruirlo, pero quiero decirte que el pensamiento antillanista va a tener que esperar un poquito de tiempo a las ideas de Juan y María de Hostos, a las ideas de José Martí, de la Confederación de las Antillas, de Gregorio Luperón. Tiene que esperar que la República Dominicana haga su separación, su independencia, crea su Estado, entonces le dé el apoyo a tanto a los puertorriqueños y a los cubanos para hacer sus respectivas independencias. En ambos movimientos, 1868, el grito de Yara en Cuba, el grito de Lares en Puerto Rico, ahí participaron dominicanos de manera protagonista. Los españoles lo sabían. Los españoles dijeron, si nosotros perdemos la guerra de la anexión, nos va a hacer muy caro, porque esos dominicanos van a salir de República Dominicana ahí a hacer la independencia a Cuba y a Puerto Rico. Y entonces ahí es que se forma el movimiento antillanista de Luperón, Betances, Eugenio María de Hostos, Martí, Valdeorite de Castro. Bueno, ahí están todos los grandes. Supe que Betances, su padre era dominicano. Sí, no, pues, y la abuela de Hostos también era dominicana. Hostos dijo que, hablando de las Antillas, sí, que nosotros nos juntamos las personas, las ideas y la gente. Nos mezclamos. 4 hijos de Hostos nacieron aquí en República Dominicana, sí, que le decían mis dominicanitos. Pero sí, fíjate, en primer lugar, en 1838, esa fecha fue importante, Duarte la cita en una carta del 1868, dice que aconteció en Puerto Rico un levantamiento que fue reprimido por el gobernador Baños, donde murió el joven Sterling. Ahí participó un militar apellido Vizcarrondo, que increíblemente va a estar en Venezuela, en Caracas, cuando él muere. Inclusive va a ser una de las 4 necrologías que tenemos de Juan Pablo Duarte. Es decir, en 1838, al mismo tiempo que Duarte creaba aquí la institución revolucionaria
de la Trinitaria, estaba aconteciendo en Puerto Rico ese levantamiento. Y él lo pone como ejemplo de la fecha que parece que tenía alguna relación, porque ahí murió un dominicano. Había algún vínculo que se estaba orquestando aparentemente. Él es que lo menciona. Entonces, sí, él es que lo menciona, y fíjate que Vizcarrondo después aparece en Venezuela cuando él muere y hace una necrología, así que se conocían. O sea, que se conocían. Sí, bueno, y en Venezuela, pues Duarte, junto a otros dominicanos, sobre todo Curazao, San Tomás, muy importantes esas islas, eran las islas donde se juntaban todos los revolucionarios que salían al exilio en sus respectivos países. Venezuela muy importante, especialmente porque Venezuela tuvo un proceso, bueno, el de la separación, luego de la ruptura de la Gran Colombia, con Páez. Duarte se reunió con 3 presidentes de la República venezolana y de una manera u otra fueron fundamentales para mantener, como te digo, el ideal duartiano. Allí murió el padre de la patria. Allí murió, y el vínculo histórico de Venezuela con República Dominicana, que ha estado ahí, marcado desde aquel momento de Duarte hasta el día de hoy. Eso no se le puede quitar, ¿eh? Y Puerto Rico, muy importante. Igualmente que Puerto Rico. En Puerto Rico nace su hermano Vicente Celestino. Sí, sí. Fíjate. No, es sumamente interesante. Quiero entonces, profesor, porque usted sabe que el tiempo en televisión es bastante corto, y la verdad que cuando uno habla de historia y de un personaje tan importante como Juan Pablo Duarte, siempre el tiempo se quedará corto. Me gustaría quizás ya cerrar con algunas recomendaciones que usted pueda hacer para los jóvenes y para el dominicano en sentido general que quiere conocer más de la vida, de los aportes de nuestro patricio Juan Pablo Duarte. Bueno, yo lo que recomiendo es que investiguen, que cuestionen, que pregunten, que lean, aunque sea paquitos. Es mejor leer paquito que no leer. No importa. Usted puede leer libros de historia, usted puede leer literatura, usted puede leer cuentos, usted puede ver series de televisión, usted puede ver lo que usted quiera. Lo que usted siempre tiene que tener es el pensamiento crítico. Preguntar, cuestionar, indagar. ¿Fue así? ¿Cómo yo sé que eso sucedió? ¿Cómo yo puedo? Nunca quedarse con la primera versión o el primer dato que recibes. Investiga. Y la historia no se repite. Si sucedió, no se repite. Lo que puede repetirse es una mentira 1000 veces, repetida, que uno, sin crítica, no se da cuenta de que realmente es mentira. Alguien dijo ya que la verdad de hoy es la mentira de mañana. Sí. Porque las cosas cambian, y sobre todo ahora, que cambian radicalmente, rápidamente. Así es que lo que tenemos es que leer, que cuestionar y sobre todo tratar de buscar algún elemento, personificar el personaje, personificar a Duarte, no verlo como una persona que ya murió, una persona que ya lo que tenemos son estatuas, sino también tener el don de la empatía, ponerse en el caso de él, imaginarse cómo él pudo vivir, qué hacía él en la selva de Apure, cuando hoy mismo ni siquiera hay comunicación terrestre. Sí, ¿qué hacía él? Yo creo que él estaba ahí con una preocupación indianista, porque él se encontró con un padre de origen portugués que estaba precisamente educando a los indios actualmente, que son los Yanomamas, que están ahí. Y él por eso va a utilizar la palabra quisqueya y quisqueyano como sinónimo del nombre indígena de nuestro país, para llamar a todos los dominicanos a que se unieran, cobrizos, blancos, negros, mulatos, para luchar alrededor de la independencia de Quisqueya. Vuelve otra vez ahí la unidad de todos los seres humanos. Así es. No, mil gracias, maestro. La verdad que nos gustaría que podamos volver a tener otra entrevista con usted para hablar un poco de esa importante gestión que usted está haciendo en el Museo de Historia y Geografía, que es una parte esencial desde el punto de vista institucional para seguir reforzando el conocimiento de las presentes y futuras generaciones de la República Dominicana. Así que, amigos televidentes, seguimos en sintonía con su programa Conociendo Otras Fronteras.
Ahora en Voz, puede disfrutar de La Expresión de la Tarde con los destacados periodistas y comunicadores Adolfo Salomón, Que ayer el presidente Luis Abinader. Carmen Curiel, Quizás la inteligencia. Roberto Gil y Ángel Acosta. Posición del presidente. De lunes a viernes de 3 a 5 de la tarde, La Expresión de la Tarde, por Voz, Canal 85, y en nuestras redes sociales, @tvn24.do, @VozMediaNet, en TikTok, @tvn24do, en nuestra página web, Voz Media Network, en YouTube, Voz Media Network, TVN24DO. Ahora de la figura del presidente. Soy Hernán Paredes y te invito a sintonizar el programa Voz Vespertina por Voz Media Network, en el canal 85 de Claro, de lunes a viernes. Hola, hola, bienvenidos a tu segmento llamado ¿Sabías qué? En el día de hoy, como siempre, les traigo un tema sumamente importante. El día de hoy hablaremos sobre el día del natalicio de Juan Pablo Duarte. Juan Pablo Duarte nació en el año 1813. Fue un político, militar, ideólogo y patriota dominicano, reconocido como uno de los padres de la patria de la República Dominicana. Es el fundador de la Trinitaria, la sociedad secreta que lideró el movimiento para lograr la independencia de la parte oriental de la isla Hispaniola. En ese entonces bajo dominio haitiano, y establecer una nación libre y soberana. Por supuesto, Juan Pablo Duarte tuvo muchísimos aportes importantes en la ciudad de Santo Domingo, como lo que fue la fundación de la Trinitaria, fundada en el año 1838, ya que Duarte creó esta organización con jóvenes patriotas comprometidos con la independencia, promoviendo ideales de libertad y justicia y democracia. También se